Bendiciones, Iglesia de Cristo. Es un placer tenerles nuevamente en nuestro canal Basilea TV, el cual hemos creado para compartir con ustedes la revelación que Dios nos ha dado acerca del diseño divino de la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén Celestial. Estuvimos compartiendo en el video anterior acerca de esta serie que le hemos denominado Diseño Divino de la Nueva Jerusalén Celestial. Estuvimos compartiendo acerca de cómo Dios vino en el transcurso de la historia en los últimos 50 o 60 años, dando el resurgimiento de los 5 ministerios en el cuerpo de Cristo para conocer sus funciones y que la iglesia estuviese capacitada para poder operar con estos 5 ministerios. Y decíamos cómo vino desde los años 50, 60, 70, 80 y 90 restaurando estos 5 ministerios. Ministerios que están escritos en la palabra, en Efesios 4:11. Dice que cuando Cristo ascendió, dio dones a los hombres. Y estos dones ministeriales, dio dones para la iglesia que le ayudan a edificarla. Entonces dice ahí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, son los 5 ministerios que Dios ha constituido a través de Cristo para poder edificar la iglesia. Y mirábamos esto con el fin de entender de que el propósito de que Dios haya restaurado estos 5 ministerios es porque próximamente, después de la restauración del ministerio quíntuple, Dios empezaría a dar a conocer en los años 2000 en adelante, empieza a traer luz, a traer revelación a su iglesia acerca de su diseño que concibió en su propósito eterno. Dios comienza a traer esa luz, esa iluminación al cuerpo de Cristo a través de diferentes hombres y mujeres de Dios en diferentes naciones acerca del propósito eterno de Dios, cómo Dios concibió todo esto antes de la fundación del mundo. Y dentro de esas cosas que concibió está el diseño para la iglesia, en el cual determinó que Cristo fuese la cabeza de esa iglesia y la iglesia siendo el cuerpo de Cristo. Entonces hoy, dando continuidad a ese tema, vamos a ver cómo Dios vino hablando acerca de diseños en las Escrituras. Algo que tenemos que tener claro como iglesia, como cuerpo de Cristo, es que Dios es un Dios de diseños. Lo vamos a ver a través de las Escrituras, los diferentes diseños que Dios vino haciendo o hablando a los hombres para que lo establecieran en la tierra. El primer diseño que vamos a hablar hoy es el diseño que Dios le ordenó hacer a Noé, el diseño para construir un arca. Mire usted lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Dios anuncia a Noé la destrucción de todo ser, la destrucción de todo lo creado. ¿Por qué? Porque había corrupción, había violencia en la tierra. Y dice versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás. 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Y empieza a dar la descripción detallada de cómo Noé debía construir el arca. ¿Qué es esto? Sencillo, es un diseño detallado de cómo construir el arca. Noé no construyó el arca como él le plació, como él se imaginó hacerlo, no. Dios le dio unas instrucciones detalladas de cómo hacerlo. Y dice en el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé siguió las instrucciones de Dios, conforme a las instrucciones, conforme al diseño, conforme al modelo que le dio acerca de cómo construir el arca, y fue obediente en todo. Entonces vemos este primer diseño que aparece en la Biblia. De repente no lo vamos a abarcar todos, pero solo son referencias que queremos dar para que podamos entender que Dios es un Dios de diseños. Otro diseño
que Dios nos enseña a través de las Escrituras es el diseño que le dio a Moisés para construir un tabernáculo en el desierto. Dice en el libro de Éxodos, capítulo 26, vamos a ver aquí en las Escrituras si tenemos habilidad para buscarlo rápido. 26:1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos, y todas las cortinas tendrán una misma medida. Y empieza a darle Dios la descripción detallada de todo lo que tenía que hacer Moisés para construir el tabernáculo en el desierto. Y dice más adelante que le dio instrucciones para construir o establecer lo que era el altar de bronce, para el atrio del tabernáculo, para las vestiduras de los sacerdotes, cómo iba a ser las instrucciones del altar del incienso, cómo iba a ser la fuente de bronce, todas las características, todos los detalles que debía de establecer Moisés. Y dice en el capítulo 40, tal y como se lo dijo a Noé, aquí también Dios le dice a Moisés, y dice 40:16, dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Entonces vemos que también Moisés recibe instrucciones de parte de Dios para poder construir el tabernáculo en el desierto. ¿Y dónde podemos confirmar esto? Lo vemos en el libro de Hebreos. Mire usted, qué interesante es navegar a través de las Escrituras y conocer cómo Dios ha dado órdenes a sus hijos, a los hombres que ha llamado en el transcurso de la historia. Mire lo que dice Hebreos 8:5. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Más que claro, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El modelo, el diseño. Dios le dio un diseño a Moisés para edificar el tabernáculo en el desierto. Qué interesante es conocer a través de las Escrituras cómo Dios fue dando diseños a los hombres que fue llamando. Y vamos con el tercer diseño. Como le digo, no lo vamos a abarcar todos, pero estos son los más relevantes que aparecen en las Escrituras. Vamos con el tercer diseño y lo vemos en el libro de Primera de Crónicas. Vamos a ver. En el libro de Crónicas, todos sabemos que el Señor primeramente le ordenó a David edificar un templo, porque le dijo: todo este tiempo he estado habitando en tabernáculos, en tiendas, y ahora quiero que se edifique un templo, quiero habitar en un templo. Pero luego de todo lo que pasó con el rey David, el Señor le dijo que no iba a él a edificar este templo, sino su hijo. Y aquí lo confirmamos en 1 Crónicas 28, dice 28:1. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. O sea, reunió a todo su equipo de trabajo. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía, escuche bien, tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mire usted qué tremendo. Ya David tenía preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, aquí es lo que Dios le dijo a David: tú no edificarás casa a mi nombre. ¿Por qué? Porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre.
le pasó factura a David pelear con los gigantes, con el ejército, con sus 37 valientes, y hacerle frente a los filisteos, y hacerle frente a todos esos pueblos que se opusieron al reino de Israel. Has derramado mucha sangre, tú no vas a construirme el templo, tú no me vas a edificar casa. Y dice más adelante, dice versículo 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque Judá escogió como caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y entre los hijos de mi padre me agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Entonces, David no edificó, fue Salomón. Pero mire lo que dice la palabra con respecto a la edificación. En versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele el corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Versículo 11. Aquí está la parte del diseño. Y David dio a Salomón, ¿qué le dio? El plano del pórtico del templo y de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. ¿Qué le dio? Los planos. ¿Y qué son los planos? El diseño. David tenía preparado todo y hasta ya tenía los planos de todo lo que iba a edificar. Mire usted qué tremendo esto. Dios habla a través de su palabra cómo David tenía ya preparado todo para edificar, y dentro de esos elementos que tenía para edificar ya tenía preparados los planos. ¿Qué significa eso? Que ya David había recibido el diseño. El que tiene los planos es porque tiene el diseño. Entonces David lo había recibido. Entonces vemos cómo Noé recibe el diseño, instrucciones para construir un arca. Moisés recibe diseño, instrucciones para construir el tabernáculo en el desierto. David no edificó el templo, pero recibió el diseño, los planos para poder edificar el templo. ¿Quién lo hizo? Salomón. Dios es un Dios de diseños. Lo estamos confirmando cada vez más a través de las Escrituras. Ahora, estas tres edificaciones o tres diseños, estos hombres lo llevaron a cabo. Pero ahora vamos a ver un diseño que no se construyó, pero un profeta llamado Ezequiel lo vio. Y mire lo que pasó con Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel. En el versículo, o mejor dicho, en el capítulo 40. Estamos aprendiendo acerca del diseño divino de la santa ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Y creo que estamos siendo edificados con esta palabra de que Dios es un Dios de diseños y nos enseña a través de las Escrituras cómo Él ha venido mostrando diseños a los hombres que ha llamado. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad fue conquistada en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. ¿En qué? En visiones. O sea que esta es una visión del profeta Ezequiel. Y dice, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. ¿Qué le mostró el Señor en visión a Ezequiel? Un edificio parecido a una gran ciudad. Mire usted, le mostró una ciudad celestial a Ezequiel. Y dice, me llevó ahí
y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta, y me habló diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. La visión es para contarla, la visión es para compartirla, la visión es para darla a conocer. El profeta Ezequiel tuvo esa visión, vio un edificio parecido a una gran ciudad. Por revelación entendemos que es la ciudad celestial, la que vio Ezequiel. Pero mira lo que dice en el capítulo 43, versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel, esta casa, o sea, el diseño, y avergüéncese de sus pecados y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, escucha esta palabra, hazles entender el diseño de la casa. ¿Para qué Dios le enseñó o le mostró en visión el diseño? Para que luego se lo mostrara al pueblo de Israel, a la nación, y les hiciera entender el diseño. Dice, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas las descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Es tremendo lo que el Señor le mostró a Ezequiel, el diseño de ese edificio, de esa casa, de esa ciudad, como usted lo quiera ver aquí en este momento. Habla de edificio parecido a una ciudad y luego dice el diseño de la casa. El Señor está hablando de la casa de Dios, del lugar donde Él habita. Pero le dice que le haga entender a la casa de Israel el diseño. Es importante que la iglesia entienda el diseño, que pueda comprender sus disposiciones, sus salidas, sus entradas, sus mediciones, todo lo que es el diseño. Vemos aquí, no lo construyó Ezequiel, es una visión, pero la tuvo para darla a conocer. Entonces, esto lo que hemos narrado en este momento ha sido lo que Dios vino dando a los hombres en el transcurso del tiempo, en el antiguo pacto, y vemos cómo Dios ha venido dando diseños a los hombres. Ahora, este concepto no era desconocido para Jesús. En Mateo 16, 18, Jesús le dijo a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Anteriormente en los versículos, Pedro le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesucristo le había dicho: bienaventurado Jonás, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Había tenido la revelación Pedro de quien estaba enfrente de él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: sobre esta roca, esa roca es la revelación de Cristo, edificaré mi iglesia. Entonces, pero escuche bien las palabras que utilizó Jesús: edificaré mi iglesia. O sea, Jesús ya hablaba en términos de edificación. ¿Y qué iba a edificar? La iglesia. Entonces ahora entendemos por qué, si el Señor ya tenía en su plan edificar una iglesia, entonces Él mismo constituyó 5 edificadores para que edificaran su iglesia en base a la revelación de Cristo, en base a esa roca. Por eso es que es importante los 5 ministerios. Por eso es que hoy en día la iglesia tiene que conocer las funciones de cada uno de estos ministerios y cuál es la intervención que tiene cada uno, en qué etapa de la edificación de la iglesia participa cada uno de estos ministerios. Iglesia de Cristo en las naciones que ignore uno de estos 5 ministerios está incompleta. Y hoy vemos mucho el rechazo de gran parte del cuerpo de Cristo hacia el ministerio del apóstol y del profeta. Cuando se habla de maestros de la palabra para poner doctrina, enseñanza, muy bien, nadie pone objeción. Cuando hablamos del evangelista, excelente, va por las almas,
las cruzadas, muy bien, todos lo entendemos. Cuando hablamos del pastor, pues es el que está cuidando a las almas que están llegando a la congregación. Perfecto. En estos tres ministerios no hay rechazo, hay aceptación. Pero cuando hablamos de los apóstoles y profetas, la iglesia de Cristo, gran parte la rechaza. Y es lamentable porque podríamos comprenderlo, que el mundo, el sistema del mundo rechaza a los apóstoles y profetas, porque no tiene la revelación que estos ministerios están en función hoy. Escuchamos mucho acerca de que los apóstoles son los que existieron, los que anduvieron con Jesucristo, que los profetas son los del antiguo pacto. Entonces vemos mucho rechazo acerca del ministerio del apóstol y profeta. Pero, quiero hacer una pausa. Este no es el tema de hoy, solamente estoy hablando acerca de que es importante que la iglesia tenga 5 edificadores. En otro video vamos a hablar claramente acerca de los 5 ministerios y la edificación, en base a cada uno de ellos, cuál es su participación en la edificación. Pero en esta oportunidad quiero decirle que ya tenemos los 5 edificadores y Dios nos habla de diseño y Cristo dice que Él edificará su iglesia con estos 5 edificadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que le falta a la iglesia hoy en día? Conocer el diseño, ¿sí? Pero más que la iglesia, los primeros que tienen que conocerlo son los 5 edificadores. Porque yo no creo, en lo natural, que se junte un arquitecto, un ingeniero, un maestro de obra y los obreros a querer edificar y no tienen diseño, no tienen un punto de partida, no tienen una pauta, no saben qué van a hacer. No saben qué van a edificar porque no tienen el diseño, no tienen los planos. Así sucede hoy. Tenemos los edificadores, pero no hay revelación del diseño. Eso es lo que el Señor está dando a conocer en este último tiempo. El Espíritu Santo está trayendo revelación. El Espíritu Santo está trayendo iluminación al cuerpo de Cristo. Está desatando sellos que han estado ocultos, misterios, para poder dar a conocer en este tiempo a la iglesia el diseño divino en el cual fue concebida desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia, entre más conozca su diseño, más efectiva es en cuanto a la tarea que le ha sido asignada en la tierra. Entonces, luego de esto, Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Viene otro apóstol en escena, que llamó después de los 12 apóstoles, el apóstol Pablo, y habla en sus cartas paulinas, en Corintios 3, dice, 1 Corintios 3, dice: nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que somos edificio. Entonces vamos a ver la perspectiva de cómo se ve el diseño. El apóstol Pablo se refiere a la iglesia o a nosotros como que somos edificio de Dios. Pero dice más adelante, 1 Corintios 3, 16, ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Ahora, templo, edificio, templo. Viene 1 Pedro 2, 4, dice que tenemos que ser edificados como piedras vivas, como una casa espiritual. Pedro, en su carta, escribe que somos casa espiritual. Mire usted cuáles diferentes perspectivas de cómo se puede edificar. Como templo, como edificio, como casa, como tabernáculo, con diferentes maneras. Como Dios ha venido hablando de la edificación de la iglesia. Pero en fin, lo que quiere Dios es construir un edificio espiritual, una casa espiritual, un tabernáculo espiritual. Pero el diseño que Dios nos ha mostrado, y es el propósito por el cual hemos creado este canal, es el diseño que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, donde dice, Apocalipsis 21, quiero llevarlo a la escritura, Apocalipsis 21, 1, vamos a ver, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oiga bien la voz: he aquí el tabernáculo. Le está hablando a la santa ciudad. Y más adelante, en el versículo 10, dice que un ángel lo llevó en el espíritu a un monte grande y alto y le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, y comienza a describirla y comienza a decir que tiene 12 puertas, un muro grande con 12 puertas,
un muro que también tenía 12 cimientos y hace una descripción de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén celestial. Entonces hoy en día el Señor está hablando a su iglesia acerca del diseño de la ciudad celestial, acerca del diseño de la santa ciudad, el diseño de la iglesia, porque el Señor le mostró a través de ese ángel al apóstol Juan: yo te mostraré la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén celestial. Por mucho tiempo la iglesia ha ignorado esta palabra que está en ese capítulo de Apocalipsis, y de repente no ha profundizado en cómo poder enlazar la santa ciudad con la esposa del Cordero. Pero ese es el propósito. Iremos profundizando cada vez más en la revelación del diseño. Y hoy hemos confirmado que Dios es un Dios de diseño, y en el transcurso de la historia ha venido dando diseños a los hombres para poder edificar. Y en este último tiempo el Señor está dando este diseño al cuerpo de Cristo, para que los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores tengan un diseño de edificación para perfeccionar a los santos, para que lleve a cabo la obra del ministerio y que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Yo quiero que ahí donde estás, cierres sus ojos, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, así como Ananías llegó donde Saulo y puso sus manos sobre los ojos de Saulo para que le cayeran escamas de los ojos y él pudiera ver la visión, pudiera ver el llamado, la asignación. Asimismo hoy, Padre, oro para que toda persona que está viendo este video se le caigan las escamas de los ojos, se le quiten los velos espirituales que no le permitía ver el diseño en el cual ha sido concebido como iglesia, como cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, desato espíritu de sabiduría y de revelación, para que pueda venir entendimiento a los ojos espirituales de tus hijos, y que de esta manera puedan comprender el diseño divino de la santa ciudad que tú estás dando a conocer en este tiempo para edificar el cuerpo de Cristo. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, y que el nivel de luz que habías estado recibiendo ahora se intensifica a causa de la gloria de Dios, y ese resplandor de su gloria te hace ver lo que antes no habías visto, y vas a comenzar a ver el diseño en el cual Dios te ha concebido como iglesia. Amén y amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este misterio. Le invitamos para que se suscriba a este canal y active la campanita para que reciba las notificaciones de todo el contenido que estaremos publicando en este canal Basilea TV. Un placer, un saludo para las personas que nos miran en las diferentes naciones. Bendiciones, Iglesia de Cristo.